Hechos capítulos 17, vamos a leer de los versículos 18 al 22. Y el 18 comienza: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podríamos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones a nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos. El Señor bendiga su palabra. Le voy a dejar el lugar a Carlos Di Santo, que tiene la meditación en esta noche. Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a tener otra lectura en San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 12. San Juan 12, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 35. Dice así la palabra del Señor. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían: ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Hasta aquí nomás, versículo 32. Gracias, Señor. Por esta palabra, si podemos dar contexto, era antes de que el Señor fuera a la cruz, la última fiesta de la Pascua. El Señor ahí ya estaba en el templo y, como comenzamos leyendo en el versículo 20, nos habla de ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Acá el Señor Jesús ya da el mensaje de la cruz más, siempre lo había hecho, pero más claramente a toda la gente. Y hemos leído este pasaje también que leyó Matías en el libro de los Hechos, para entender cómo eran estos griegos, porque esa también es la clave para entender la respuesta del Señor. Como leímos ahí en Hechos,
dice Lucas, que es el escritor de los Hechos, ahí cuando está relatando la visita de Pablo, dice que los griegos siempre querían oír alguna cosa nueva, tenían el alma deseosa de conocer cosas nuevas y de escuchar. Por eso cuando lo ven a Pablo, dice, ¿qué quiere decir este palabrero? Él estaba predicando el Evangelio. Y Pablo comienza ese discurso tan precioso y tan profundo, podemos decir, y nos da una clase de teología, ¿no? Porque habla de Dios en diversas maneras. Y dice, Pablo cuando comienza su discurso, dice, en todos veo como más supersticioso. Pablo había visitado a muchos pueblos y había hablado del Evangelio, y les dice así, ¿no? Pero no es supersticioso una palabra como la usamos nosotros que ofende, ¿no? Porque habla otro y dice, son supersticiosos, está diciendo, estás creyendo cualquier cosa. Sino que le está diciendo, en todos veo, más que todos los otros pueblos, en que son muy aficionados a la divinidad, a las divinidades, porque tenían muchísimos dioses. Conocemos más o menos el discurso de Pablo y cómo le dice, ¿no? Pero eso era cómo eran los griegos. Por eso es importante para entender este pasaje que dice que había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Quiénes eran estos griegos? Se dice que eran griegos que se habían pasado a la religión judía, prosélitos se les llamaba, que habían escuchado del Dios de Israel, se habían pasado a esa religión, o tal vez eran griegos que tenían mucho temor de Jehová, del Dios verdadero, y iban a la fiesta, sobre todo a esta fiesta que era la Pascua, la principal. Así que ellos dicen, queremos ver a Jesús. Podemos pensar ya en esto, en tantas personas que quieren ver o escuchar de Jesús. Y vienen con ese deseo propio de los griegos, pero que también es un deseo del hombre, ¿no? De cada uno de nosotros de hacer una composición de quién es Dios. O muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra medida. Y así pasaba con estos griegos. Queríamos ver a Jesús. Le dice a Felipe, Felipe se cree que vivía en la región que ellos vivían. Felipe era el único discípulo con nombre griego, así que tenía familiaridad. Y podemos pensar que estos griegos tal vez estaban, como eran gentiles, o sea, no eran judíos, tenían que estar en la parte más afuera del templo, se llama el patio de los gentiles. Y el Señor Jesús probablemente estaba más adentro. Por eso le dicen, ¿no? Se lo dijo a Felipe, y Felipe se lo dice a Andrés, y Andrés entonces Felipe lo dicen a Jesús, o sea, el Señor estaba lejos de ellos. Pero es interesante porque le responde a ellos, aunque no está ahí con ellos, porque el Señor Jesús le dice, versículo 23, entonces Jesús le respondió diciendo, o sea, una palabra para esos griegos. ¿Y qué le dice? Dijémonos, ¿no? Dice, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Podemos pensar que ellos querían ver a Jesús, no sabían, pero habían escuchado que había hecho muchos milagros, muchas señales, y hablaba también con sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría, entendemos más o menos por la historia quiénes eran los griegos, ¿no? Aquellos grandes pensadores, aquellos que seguían en las artes. Nuestra civilización está basada un poco en la Grecia clásica, ¿no? Eran aquellos que daban lugar a sus sentidos, al alma, ¿no? A la parte más superficial, podemos decir, del hombre. Y querían ver a Jesús tal vez para escuchar lo que decía, siempre querían escuchar algo nuevo. Y el Señor Jesús, observen lo que les dice, ¿no? Le habla del grano de trigo, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. ¿Qué le está diciendo con esto? Muchas cosas, ¿no? Pero principalmente le está hablando de la cruz. Y les está diciendo, porque ellos buscaban la gloria de los hombres. Y le dice, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Cuándo iba a ser esa hora? Cuando el Señor iba a dar su vida en la cruz.
Entonces le está diciendo, no, ahora no me miren, o sea, no es tan importante. Sino lo que va a pasar ahora, en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es decir, lo enfoca a la cruz. Y así cada hombre tiene que ser enfocado a la cruz. ¿Cuántas personas tienen distintos conceptos de Jesús y toman a Jesús como importante, pero nada más en el sentido de aprender algo o de escuchar la palabra de Cristo? Pero el Señor nos tiene que llevar al hecho de la cruz, porque sin cruz no puede haber una experiencia que vaya más allá del alma, más allá de los sentidos, como le pasaba a estos griegos. Y le habla del grano de trigo, ¿no? El ejemplo de lo que pasa con la vida vegetal, ¿no? Si nosotros tomamos un grano de trigo y lo dejamos acá, podemos venir a los 10 años y va a estar igual. Pero si el grano de trigo cae en la tierra y muere, como le dice el Señor Jesús, como le decía el Señor Jesús, ¿qué va a pasar? Van a ser el fruto. Y el fruto va a tener la misma naturaleza que el grano de trigo ese, ¿no? Así que ¿de qué le está hablando? De la cruz, y que solamente a través de la cruz nosotros lo entendemos más. Somos, ya creo, la mayoría creyentes, ¿no? Pero entendemos que habla de que el creyente va a participar de la misma naturaleza que aquel que muere, pero básicamente lo está enfocando a la cruz. Entonces dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pero no me miren ahora, miren lo que va a pasar. Porque si el grano de trigo cae en la tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Qué pasa con un granito de trigo cuando se mete en la tierra? Se rompe, ¿no? Estalla, se quebranta, muere. Y de ese granito que nace una plantita, nacen muchísimos frutos. Está hablando de la cruz, que Dios, para tener hijos, tuvo que dar su vida. Está focalizando en la cruz. ¿Cuántas cosas podemos ver de esto, no? Pero además de eso, hay muchas cosas acá para ver, pero vayamos ahora al versículo 32, que insiste en el mensaje de la cruz, y le dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Le está diciendo otra vez, ¿no? Miren la cruz. Y le dice, y yo si fuere levantado de la tierra. Esa palabra levantado significa, habla principalmente de la cruz, que iba a ser levantado en la cruz, ¿no? Justamente el versículo 33 dice eso, ¿no? Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Pero además también está hablando de la gloria de Cristo, que iba a conseguir al ser levantado, al dar su vida por cada uno de nosotros, para hacernos sus hijos. Ese grano de trigo que iba a tener que morir, iba a traer mucho fruto. Así que los enfoca a la cruz. Eso es importante pensando, ¿no? en estos griegos. Pero también yo pensaba que Dios habla todas estas cosas y nos da también un entendimiento de nosotros mismos, cómo somos en el sentido de nuestra naturaleza. Y vamos a ver un versículo en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses es muy sencillo, pero lo vamos a leer para que nos quede más. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, esta parte nomás leamos, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, después dice, sea guardado entero para la venida del Señor. Dios nos da un conocimiento de nuestra propia naturaleza, que el hombre es un ser, como dice acá, tripartito, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros podemos decir, bueno, pero el espíritu y el alma, ¿cómo se definen? Porque están íntimamente ligados y es difícil entender cuándo actúa el espíritu, cuándo actúa el alma. Además, actuamos juntos, ¿no? Pero Dios lo distingue, hace una distinción entre el espíritu y el alma. ¿Para qué?
para que nosotros nos podamos conocer más a nosotros mismos y para también conocer la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque en el alma es nuestra parte más superficial, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y el espíritu es la parte más profunda del hombre, la parte más sublime, la que se comunica con Dios, la parte en que adoramos a Dios y también la parte en que hacemos un juicio. El espíritu tiene capacidad de juicio, capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Entonces Dios, pensaban estos griegos, ¿no? Y tantas personas que se limitan nada más que a las emociones. Las emociones están bien, no quiere decir que están mal. Pero Dios tiene que penetrar con su palabra más profundo que el alma, tiene que llegar al espíritu. ¿Para qué? Para hacer una obra profunda. Por eso Cristo les decía, no esperen que ahora yo los pueda cautivar con mis palabras, sino que ahora viene la gloria de Dios, cuando el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y ahí, en esta palabra, volvamos al pasaje, ¿no? En esa palabra que el Señor dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Es interesante la palabra traeré, porque es una palabra que tiene mucha fuerza y quiere decir arrastraré, como algo que se lleva con fuerza. Acá el Señor está diciendo que la manera de que nosotros podamos ser arrastrados, llevados a Dios, porque nosotros por naturaleza nos oponemos a Dios, es si Cristo iba a ser levantado. Y yo, si fuera levantado a la tierra, a todos traeré o arrastraré o atraeré a mí mismo, a través del mensaje de la cruz, que es un mensaje espiritual. No queda solamente en lo sensorial, podemos decir, en los sentidos. Por eso los griegos dicen, querían ver a Jesús, querían verlo, querían escucharlo, pero no iba a pasar de ahí. Pero por eso Cristo les habla de la cruz, porque es la manera en que el hombre puede ser realmente atraído a Cristo, cuando entiende la obra de la cruz. Nosotros podemos ver una película del Señor Jesús y emocionarnos hasta las lágrimas, podemos conmovernos con el Evangelio, pero tiene que haber una experiencia más profunda que la mera emoción. La emoción está bien, pero Dios tiene que llegar al espíritu, a lo profundo del hombre, y llega a través del mensaje de la cruz. Por eso Pablo también le decía a los corintios, que también eran griegos, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y qué más, y a este crucificado. Así que ese es el mensaje de la cruz. Y cómo Dios, hablando del alma y del espíritu, cómo Dios ha dejado en su palabra esta distinción para que nosotros entendamos la experiencia que tenemos, a la que Dios nos quiere llevar, una experiencia a lo profundo del espíritu, para que hagamos un juicio de valor en la cruz y en nuestra vida. Y yo me acordaba también el diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leer un versículo nomás, San Juan 12, un poquito más atrás. En donde el Señor, podemos leer el versículo 23, ¿no? Que dice, le decía a la mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tenemos muchas cosas acá. Primeramente habla de los verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Que hay adoradores que son falsos adoradores, pero tal vez no porque no quieren, sino porque no llegan a entender espiritualmente la obra de la cruz. Pero dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad, la palabra de Dios, la verdad es el Señor Jesucristo. Y el espíritu es lo profundo del hombre, cuando llega a entender realmente en que hace un juicio de valor por la obra de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que tuvo que sufrir, el amor que tuvo
que tener por nosotros, el sacrificio. Y también hace una capacidad de juicio de cómo somos nosotros, que somos pecadores, ¿no? Y vamos a ver algunos textos rápidamente que nos habla de esa distinción, ¿no?, entre el alma y el espíritu. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 11, para ver algunos nomás. Salmo 11, una experiencia de David. David sabemos que tuvo muchos enemigos, ¿no? Y los compañeros de David le decían, bueno, está con peligro de muerte, así que le decía, huí, andate de estos lugares, ¿no? Y fíjense cómo comienza este salmo, que dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? David está hablando de forma espiritual, está guiado por el Espíritu de Dios. Y el alma es lo que es la voluntad, el alma es lo inquieto, el impulso del hombre, la emoción. Entonces lo más fácil que hubiera sido huir, escaparse, pero él había confiado en Dios, una experiencia espiritual más profunda. Entonces le dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? Escapa al monte cual ave. Entonces toma una decisión, se queda, conocemos cómo David pudo, con la ayuda de Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Salmo 35 podemos leer un poco más adelante. También otro salmo de lucha, de prueba, está orando y le está diciendo a Dios, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea con los que me combaten. Le está diciendo a Dios, ayúdame, porque tengo muchos enemigos, pelea por mí. Pero fijémonos en el versículo 3, la última parte, dice, di a mi alma, yo soy tu salud. Miren qué oración, ¿no? Espiritual. El espíritu de David, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a Dios, di a mi alma, porque el alma necesita sujetarse al Espíritu. Muchas veces en nuestra experiencia nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, y Dios nos lleva a una experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual es la que realmente cambia nuestra vida, la que realmente nos da paz, nos da confianza en el Señor. Salmo 62, 5, también muy conocido. En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué quiere decir acallada? Quiere decir confiada, sumisa a Dios, segura en Dios. Entonces acá el salmista también habla por el Espíritu. En Dios solamente está callada mi alma. ¿Cuántas veces nos pasa que tomamos malas decisiones o estamos con temores o distintas experiencias negativas? No tenemos paz en el corazón. Porque no vamos al Señor. Nuestra alma no se acalla, no va a tener una experiencia profunda espiritual que nos habla de la cruz y que nos habla de lo que es el Señor para nosotros. En Dios solamente está callada mi alma. El versículo 5 también. Alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. ¿Quién le dice a David? Él mismo está hablando. ¿Quién le dice al alma? El Espíritu. El Espíritu de David, que está iluminado por el Espíritu de Dios, le dice al alma. Y así debe ser nuestra experiencia, que nos hable el Espíritu. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, o alaba alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
El alma tiende a irse, tiende a olvidarse, ¿no? Pero el Espíritu nos recuerda, el Espíritu de Dios. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Entonces tenemos que ir a procurar una experiencia espiritual. ¿Y quién le dice al alma, no? De David, bendice alma mía Jehová. Es el Espíritu de Dios. Un texto más ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:12. Y acá nos habla de la palabra de Dios, ¿no? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de los filos. Toma la figura de la espada romana, ¿no? Que penetraba hasta lo profundo. Y fíjense, dice, y que alcanza ¿a qué? Hasta partir el alma. Primero el alma. Dios nos habla al alma, porque somos nosotros. Pero tiene que ir más profundo. Porque por el alma, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Satanás, la serpiente, tentó al hombre, a Eva y después al hombre, a través de los sentidos, ¿no? Vio, dice que el fruto era bueno y agradable a los ojos y bueno para comer y alcanzar la sabiduría. A través del alma, contaminó el alma y luego contaminó el espíritu. Entonces ahora la palabra de Dios me tiene que hablar en el alma, pero tiene que llegar al espíritu, para que sea una experiencia genuina, para que yo entienda y primeramente acepte a Cristo en mi corazón, entienda la cruz. Más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las coyunturas y tuétanos nos habla del cuerpo, pero también nos habla de las interioridades más profundas del hombre. La palabra del espíritu, porque la palabra de Dios se le llama la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que llega a lo profundo. Así que podemos entender, ¿no? Ahí no se ve después qué pasó con esos griegos, pero tal vez muchos de ellos pueden haber creído por las palabras que el Señor Jesús le dijo. Pero tenemos que entonces pensar en las palabras del Señor, ¿no? Y yo si fuere levantado a la tierra, a todos traeré a mí mismo. Entonces la palabra que tenemos que escuchar y aceptar es la palabra de la cruz. No sé si todos somos creyentes, pero tenemos que enfocarnos en eso y entender el mensaje de la cruz en su perfección, lo que nos está diciendo. ¿Y qué nos dice? Bueno, ya sabemos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero vamos a una palabra que Pablo también le habló a los corintios, que, como dijimos, ¿no? Tenían esa cultura, esa forma de ser así, y Pablo les tenía que recordar el mensaje de la cruz continuamente, porque ellos aún eran creyentes, pero buscaban sensaciones o buscaban dones tal vez que sean más espectaculares que otros, como el don de lengua. Pero Pablo siempre lo llevaba a la cruz, ¿no? Y acá en el capítulo 15 les vuelve a repetir lo mismo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y fíjense, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que yo tengo que entender espiritualmente, en lo profundo de mi ser, no me gusta, porque me dice que soy pecador, que estoy apartado de Dios, pero que para que Cristo me pudiera salvar, para que Dios me pudiera salvar, Cristo tuvo que morir en la cruz a causa de nuestros pecados. Eso fue lo que lo mató a Cristo.
nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra condición de maldad. Y entonces dice, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la palabra. Entonces yo, ¿dónde tengo que buscar la experiencia espiritual para mi corazón? En la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Y también las Escrituras me dicen que la obra de la cruz tuvo toda victoria sobre mi condición de pecado. Ahora soy salvo si creo en Cristo. Y tengo la victoria. Y de una forma, lo tengo que tener de una forma espiritual. Conforme a las Escrituras, como sigue diciendo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La resurrección me da la completa paz, el completo gozo y el deseo de alabar a Dios, porque en la cruz paso a ser un hijo de Dios. He sido engendrado de un hijo de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero el mensaje al principio no me atrae. Como decía el profeta Isaías, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres. Verlo hemos, mas inatractivo. No es muy atractivo un hombre crucificado. Pero cuando yo entiendo el mensaje de la cruz, cuando lo entiendo verdaderamente, cuando me doy cuenta mi condición y me doy cuenta el sacrificio que tuvo que hacer el Hijo de Dios para salvarme, soy atraído, soy arrastrado a una experiencia más profunda espiritual para salvación. Por eso el Señor decía, ¿no? Si fuere levantado a la tierra, a todos traeré a mí mismo. Quiere el Señor, si alguno todavía no conoce a Cristo, que pueda entender esto espiritualmente, profundamente, más allá de que lo entiendo en la mente, pero tiene que ser una experiencia profundamente espiritual. Y Dios le va a dar la vida eterna, ¿no? Lo va realmente a traer. Si no, será una experiencia que hoy me la acuerdo y mañana no tiene ninguna trascendencia en mi vida. Que el Señor nos bendiga y también para nosotros, ¿no? Cuánto nos enseña este pasaje, porque podemos finalizar con el versículo 25, que el Señor dijo, ¿no? Después de hablar del grano de trigo. Y eso directamente no se limitó a la salvación, sino también a una vida de fruto con Cristo. Pero el Señor dijo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y yo tengo mi vida, tengo mis amores, mis cosas aquí abajo. Pero si yo entiendo espiritualmente la obra de Cristo, lo voy a cambiar por la nueva vida. El que aborrece su vida en este mundo no quiere decir que no me tengo que ocupar de mi vida acá abajo, pero tengo que darle a esta vida nueva que Dios me da, la vida eterna, una vida nueva, que Dios solamente me la podía dar si mandaba a su Hijo y se entregaba en la cruz por mí. Ahí entiendo profundamente, espiritualmente, el amor de Cristo. Lo puedo empezar a entender de ahí, a partir de la cruz. El amor que el Señor tuvo para mí y mi condición de pecado, que aún como soy, como somos, ¿cuánto nos cuesta llevar una vida siguiendo a Cristo? Pero lo puedo hacer porque ahí en esa palabra que dice, si fuere levantado a la tierra, a todos traeré a mí mismo, arrastraré a mí mismo. Está hablando de un poder superior, poder de Dios. Por eso Pablo decía, Cristo glorificado, potencia y sabiduría de Dios para todo aquel que cree. No tengo que, por la fe, entregarme al Señor. Y fíjense, ahora ya para terminar, ¿no? El versículo que sigue, el versículo 26. Si yo le doy prioridad a la vida que Dios me ha dado, dice, y quiero servir al Señor. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno, Dios nos invita a todos a servirle, pero la decisión es de cada uno de nosotros, es personal. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. ¿Qué quiere decir? Que Cristo va a ir adelante, ¿no? Y yo voy a seguir a Cristo. Donde esté Cristo, yo voy a estar. Ya es una honra, ¿no? Cuando escuchamos la palabra del Señor que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que negar mi naturaleza, mi vida vieja. Y eso me cuesta porque soy yo mismo. Pero también el Señor acá me da esta palabra que me dice que donde Él está, nosotros vamos a estar. Y vamos a ser honrados por Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué mayor gozo para el alma de saber que Dios nos está guiando y que Dios nos está honrando a nosotros? Pero Dios lo hace en su infinita misericordia. Quiera el Señor bendecirnos para que nos podamos sentir alentados también a buscar una experiencia profunda en el Señor para seguirle. El Padre nos quiere honrar. Qué bendición para el Hijo de Dios, para el granito de trigo que participamos de la misma naturaleza de Cristo. Hemos nacido con una vida nueva, como escuchamos también hoy a la mañana, ¿no? Un nuevo nacimiento. Qué precioso. Todo lo tenemos en Cristo. El Señor nos bendiga para que procuremos una experiencia en el Espíritu profunda con el Señor. El Señor nos bendiga.